Ok, entonces, bienvenidos todos al seminario semanal del MSTP. Entonces, el día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Oscar Gustavo Morales Olivares. Él es ingeniero geofísico por el Instituto Politécnico Nacional, maestro y doctor en ciencias por la UNAM. Realizó sus estancias postdoctorales en el Instituto de Geofísica de la UNAM y en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH. Y las principales líneas de investigación es la física de astropartículas, la física solar y el heliosfera, y además el clima espacial. En la UNAM impartió diferentes cursos a nivel posgrado y a nivel licenciatura, tanto en la Facultad de Ciencias como en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Entonces, pues muchísimas gracias, Oscar, por haber aceptado la invitación y los micrófonos son tuyos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ya sé. Bueno, pues en en este seminario les voy a platicar un poco realmente de mi día a día y en particular de las herramientas computacionales que yo utilizo para realizar la investigación o incluso para impartir clases. Sí, y bueno, como ya sabrán, el seminario trata del software empleado en estudios de física de astropartículas. Y pues antes que nada les voy a comentar un poquito sobre qué son estas astropartículas. ¿Sí? Bueno, este fenómeno pues ya se conocía hace mucho tiempo, digamos que desde hace varios miles de años, lo podría decir, ya se tenía noción de que cuando alguien frotaba algo, este cuerpo adquiría una carga. Bueno, pero pues esa carga no se mantenía en ese cuerpo de manera indefinida, sino que eventualmente tendía a perderla. Entonces, alguien por ahí pensó que pues algo debía estar ocurriendo digamos que aquí en los alrededores, en la naturaleza, que continuamente restaurara esta carga, ¿no? Y por lo tanto neutralizara la carga que adquirió este cuerpo. Pues bueno, si tomamos en cuenta que esto fue hace muchos años, allá desde los antiguos griegos, y bueno, cuando observaron este fenómeno con el ámbar, pasaron muchos años hasta que por allá oficialmente el descubrimiento de esta radiación ionizante se tiene fechada en 1912 y se le atribuye a Víctor Hess, y como verán ya han pasado más de 100 años desde su descubrimiento, y bueno, a la fecha aún siguen algunas cuestiones sin resolverse. Bueno, eso si lo tratamos desde el punto de vista de los rayos cósmicos, pero hoy en día, digamos que estos rayos cósmicos fueron embebidos o fueron absorbidos dentro de un campo, una rama relativamente nueva de la física llamada la física de astropartículas, que engloba a todas estas, digamos que todas las partículas con las cuales podemos ahora estudiar el universo, y no solo, bueno, el universo distante, y no solo con la luz que emanan estos objetos, sino también con las partículas provenientes de esas regiones. Entonces, las astropartículas están compuestas principalmente por rayos cósmicos, rayos gamma y neutrinos. Digamos que los rayos cósmicos pues son partículas cargadas, los rayos gamma son fotones, y bueno, los neutrinos pues son unas partículas que tienen una interacción muy débil con la materia y sumamente difíciles de detectar. Digamos que lo importante, o digamos que el complemento de estas otras dos a los rayos cósmicos, es que al ser un rayo cósmico una partícula cargada, este es afectado por los campos electromagnéticos presentes en el universo, de tal forma que ellos siguen una trayectoria aleatoria hasta que logran llegar al punto de observación, en este caso la Tierra o algún satélite. Y bueno, esto nos impide poder detectar la fuente, debido a que su trayectoria fue aleatoria, y entonces no podemos apuntar en dirección contraria a la dirección de arribo para intentar ver la fuente. En cambio, estos dos pues prácticamente viajan en línea recta. Y bueno, hasta donde sabemos, donde se generan rayos cósmicos, también se generan rayos gamma y neutrinos. Por lo tanto, si estudiamos a estas otras partículas, pues también podemos entonces, de manera indirecta, apuntar hacia la fuente de estas partículas de muy alta energía, que se estipula, dependiendo también de la energía de ellas, que pueden ser de origen galáctico o extragaláctico. Hasta donde sabemos, tienen su origen en remanentes de supernova, en ondas de choque, en núcleos activos de galaxia y otras más que aún están estudiándose. Bueno, en esta charla me voy a enfocar un poco más
en esto, en los rayos cósmicos y en los rayos gamma, que es, digamos, que a lo que principalmente hay el grupo de astropartículas de la Facultad de Ciencias y Física y Matemáticas de la UNACH, colabora en diferentes experimentos para estudiar estas partículas. Principalmente los rayos cósmicos son partículas, como ya mencioné, cargadas que se caracterizan por su altísima energía. Y bueno, se componen principalmente de protones, helio y otros elementos más pesados hasta el fierro. ¿Sí? También está compuesto por electrones y positrones. En esta gráfica, que es, digamos que la gráfica clásica, pueden ver el espectro de energía de esta radiación. Y bueno, creo que es fácilmente observable que conforme crece la energía, este flujo va disminuyendo. Esta franja que tienen aquí, esta franja en gris está representando algo que es la componente de más baja energía de esta radiación cósmica. Y bueno, esta es la que sufre modulación solar, es decir, es aquella que la intensidad se va a ver afectada debido a los procesos físicos que están presentes dentro de una región llamada heliosfera. Y bueno, esto se origina por el Sol. Conforme vamos aumentando la energía, pueden ver que, pues bueno, este flujo va disminuyendo muy drásticamente hasta que llegamos aquí a este punto donde tenemos una partícula por kilómetro cuadrado por año. ¿Sí? Entonces, dependiendo de este flujo, es también la técnica que vamos a utilizar para detectarla. Ahora bien, los rayos cósmicos pueden provenir de, como ya mencioné, de dentro de nuestra galaxia o fuera de ella. Pero todas ellas, antes de llegar a las inmediaciones de la Tierra, donde ponemos nuestros detectores o donde están la mayoría de las naves que están explorando el medio interplanetario, tienen que pasar y llegar a la frontera de la heliosfera, que es una burbuja alrededor del Sol, permeada por su campo magnético y el plasma proveniente de la corona solar, lo que llamamos el viento solar. Este viento solar fluye supersónica y radialmente hacia afuera hasta un punto donde es frenado a una velocidad subsónica. Ese punto se le conoce como el choque terminal. Después de ahí tenemos la frontera de la heliosfera, que es la heliopausa, y la región entre el choque terminal y la heliopausa, donde el plasma del viento solar es subsónico e incompresible, se le conoce como la heliofunda. ¿Sí? Entonces, esa es la primera barrera. Si las partículas tienen suficiente energía, pueden entonces cruzar toda la heliosfera y llegar hasta la atmósfera de la Tierra, donde, bueno, a la órbita de la Tierra, perdón, donde se van a encontrar primero que nada por una primera barrera que va a ser el campo magnético de la Tierra. Estas partículas, como ya les mencioné, por estar cargadas, van a ser afectadas por estos campos magnéticos. Si logran atravesar este campo magnético, entonces se encuentran con otra barrera, porque acá en el medio interplanetario, donde se están propagando en un medio que es prácticamente vacío, llegan al tope de la atmósfera y se empiezan a propagar en ella, donde la densidad es muy alta en comparación con el medio en el que antes estaban propagando. Por lo tanto, van a interactuar con los núcleos atmosféricos, compuestos principalmente de nitrógeno y oxígeno, y van a provocar algo que se conoce como una cascada o un chubasco atmosférico de partículas. Estas cascadas tienen principalmente tres componentes. La componente hadrónica, que está compuesta principalmente por protones, neutrones, piones y kaones. La componente muónica o la componente dura, también llamada, compuesta por muones y neutrinos, o esta se le conoce también componente dura porque es la de mayor penetración. Los muones los pueden detectar, o bueno, pueden ser detectados incluso por debajo de grandes cantidades de materia rocosa, o digamos en lo profundo de una mina. Si ponen un detector va a detectar principalmente muones. Y finalmente tenemos la otra componente principal, que es la componente electromagnética compuesta de fotones, electrones y positrones. Bueno, estas cascadas, mejor dicho, dependiendo, como ya les mencioné, del flujo de partículas, ¿cómo se llama? De la intensidad del flujo de estas partículas, es como las vamos a detectar. En el rango de más bajas energías, por ahí de 10 a la 9 electronvolts, del orden de los gigaelectronvolts, pues se sufre la modulación solar, pero el flujo es lo suficientemente grande como para poder ser detectadas por detectores que están a bordo de naves espaciales.
digamos que el flujo es suficiente como para que un pequeño detectorcito pueda ser montado en una nave y pues pueden ser detectadas estas partículas y tengamos suficiente estadística para ser analizadas. Pero conforme va bajando, aumentando la energía, bueno, aparte de que el flujo disminuye, pues digamos que ya no es posible detectarlas de manera directa. Entonces lo que hacemos es detectarlas con, válgame la redundancia, detectores en superficie, los cuales a través van a colectar todas las partículas secundarias que produzcan estos rayos cósmicos debido a la interacción con la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Hay muchas técnicas de detección. En particular, digamos que las más comunes es el Cherenkov en agua o el Cherenkov en aire, ¿sí? Bueno, entonces, a lo que vamos en esta pequeña tablita, lo que voy a resumir un poco es, digamos que, lo que pasa, digamos que en estos estudios de física de astropartículas, un rayo cósmico llega y se encuentra y se empieza, bueno, viene del medio interestelar y llega a las inmediaciones de la heliosfera. Dependiendo de la energía, este flujo puede ser modulado o no, ¿sí? Bueno, este flujo, entonces, si logra superar esa primera barrera, llega a las inmediaciones de la Tierra, donde se encuentra con otra barrera, que es la magnetosfera. Si esta partícula logra atravesar la magnetosfera, bueno, tiene suficiente energía para atravesar este campo magnético, entonces llega al tope de la atmósfera. A ese rayo cósmico o a esa partícula se le conoce como la partícula primaria. Esta partícula primaria interactúa con los átomos atmosféricos y crea partículas secundarias que pueden llegar al nivel de detector y dejar una señal. Entonces, digamos que nuestro trabajo ahora para estudiar a estas partículas de manera indirecta es analizar esas señales que dejan estas partículas secundarias en nuestros detectores, ¿vale? Entonces, digamos, antes que nada mencionaré que el grupo de astropartículas de la Facultad de Ciencias de la UNACH pues colabora en grandes experimentos que se dedican al estudio de estas partículas, como son el laboratorio Pierre, el experimento Matusla, HAWC, LAGO y SWAGO, que bueno, es un experimento que pretende ser la continuación de HAWC, pero que va a ser un detector que aún está planeándose construirse en el hemisferio sur. Aún no sé dónde la vayan a construir. Y LAGO, que es una red de detectores de bajo costo diseñados principalmente para ¿cómo se llama? ¿Cuál sería la palabra? Para que los alumnos puedan inmiscuirse en estos estudios, en estos aspectos de la física de astropartículas y también para que puedan ser instruidos en estas cuestiones sobre detectores, ¿vale? Bueno, entonces, todo esto digamos que estas partículas y los análisis que hacemos a través de los datos colectados por estos detectores requieren de algunas herramientas. En particular, aquí hay muchas más, pero yo les voy a contar un poco sobre las que yo utilizo o digamos que en día a día en los estudios que yo realizo. Están Corsica, Fluka, Root y Geanfor, y en todos estos paquetes están inmiscuidos lenguajes de programación como C, C++, Python, Fortran, Perl, Bash, GNuPlot. Y bueno, Corsica es un programa diseñado por el KIT en Alemania. Y bueno, este programa fue diseñado para el estudio de partículas, bueno, de las cascadas generadas por partículas de muy alta energía que interaccionan con la atmósfera. Luca y Geanfor son básicamente herramientas o unas bibliotecas ¿cómo se llama? Diseñadas ambas por el CERN para ver cómo interaccionan estas partículas con la materia o incluso para simular la interacción de estas partículas con el cuerpo humano o la señal que dejarían en los detectores. Y bueno, todas estas análisis lo que requieren, bueno, mejor dicho, lo que nos van a arrojar son una gran cantidad de datos. Realmente son demasiados y necesitamos una herramienta capaz de permitirnos manipular y analizar estos datos.
ello, digamos que esa es la función en este caso de root, que también es una herramienta desarrollada por el CERN. Y bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más de cómo funciona, cómo las aplico yo en mi día a día. Bueno, primero, como les mencioné, algo que tenemos ahí digamos que dentro de la física de astropartículas, una parte, la componente de menor energía, sufre modulación solar. Entonces, nosotros queremos cuál es el cambio en la intensidad de este flujo de partículas primarias conforme se adentran en la heliosfera. Esto es muy sencillo, digamos, bueno, no es tan sencillo, pero aquí les presento un código desarrollado hace muy poquito, digamos que en el 2020, como pueden ver, es en Python y lo que nos hace es simular esta modulación de la radiación cósmica que entra en la heliosfera. Aquí pueden ver cómo esta línea azul representa el flujo interestelar, es decir, el flujo que se observa en la frontera de la heliosfera y cómo este es modulado conforme las partículas van propagándose dentro de la heliosfera y sufriendo diferentes procesos como son convección, difusión, desaceleración adiabática y derivas. Esos son los principales procesos de modulación. Entonces, este pequeño programita, si bien como lo ven, es un programa escrito en Python, que es muy sencillo, realmente es una aproximación en la cual nos ha dado, digamos que una descripción bastante general y digamos que una descripción, dependiendo de lo que queramos hacer, bastante buena. Y nosotros hacemos estudios de modulación, lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación de transporte. Esa ecuación de transporte no tiene solución numérica, pero sí tiene, perdón, no tiene solución analítica, pero sí tiene una solución numérica. Bueno, pero a esa ecuación de transporte podemos hacer algunas simplificaciones, suponiendo que pues, hay simetría esférica, que no hay cambios de energía, que el campo magnético es puramente radial. Entonces, así empezamos casi siempre, ¿sí? Simplificando el modelo y poco a poco lo vamos implementando. En particular, a este modelo se le conoce como el modelo de campo de fuerza. Y aquí pueden ver que a una unidad astronómica, bueno, no puse datos, entonces no se podría ver, pero espero que me crean. Si aquí pusiera los datos de una nave, que son las observaciones que tiene ahí arriba, concuerdan muy bien con estas curvas, pero conforme nos vamos alejando, simplemente nuestro modelo ya no predice muy bien las observaciones. Entonces, este modelito, si bien como pueden ver es un código muy sencillito en Python, nos permitiría hacer estudios de la modulación solar de la radiación cósmica dentro de la heliosfera a la altura de la órbita de la Tierra porque nos reproduciría bien las observaciones. Pero si nosotros queremos hacer estudios de modulación muy cerca de la frontera de la heliosfera, simplemente este modelo no nos serviría. Entonces tendríamos que implementarle otras cosas, pero como pueden ver, es muy sencillo hacer un estudio, o mejor dicho, construir un modelito que nos represente o nos describa cómo se da el proceso de modulación dentro de la heliosfera en Python. Ahora bien, eso con respecto a la modulación. Las partículas más energéticas, ya hablando arriba de los 10 a la 15 teraelectronvolts, prácticamente no sufren modulación, ni siquiera se enteran que está ahí el campo magnético interplanetario, el campo magnético heliosférico, incluso son poco afectadas por el campo magnético de la Tierra. Entonces, ellos logran atravesar toda la heliosfera y llegar a la órbita de la Tierra. Entonces, si se da el caso que se topan con la Tierra, atraviesan su campo magnético, entonces estas partículas pueden llegar al tope de la atmósfera y entonces interaccionar debido a que la densidad aumenta de manera muy drástica. Entonces, para eso, para simular esta interacción, utilizamos Corsica, que hasta el momento todavía la versión oficial de este programa está escrito en Fortran 90, un lenguaje de programación ya muy viejito, ya muy poco usado, pero bueno, aunque no lo crean, hay muchos programas que todavía siguen utilizando Fortran. Este programa, Corsica, es, digamos que, de acceso libre. Aquí tienen la página, si le quieren echar a alguno esté interesado, en echarle un ojito. Simplemente tienen que escribirle a los desarrolladores y que les den
permiso de descargar el software y también les da el código. Y ustedes, si quieren implementar algo, pues entonces, como tienen acceso al código, también pueden modificarlo si así lo desean. Entonces, este programa lo que nos permite es simular esa interacción de una partícula primaria con la atmósfera de la Tierra y cómo produce estos secundarios. Aquí pueden ver una simulación de un protón de un teraelectronvol. Entonces, cada una de esas cosas, la roja, todo el color rojo es la componente electromagnética, la verde es la componente dura o los muones, y bueno, ahí está, se pierde, pero en azul está la componente hadrónica. Aquí simplemente digamos que se siguieron a los electrones y a los positrones con este programa. Ahora bien, estas partículas que llegan aquí, a algún nivel de referencia, si yo quisiera hacer un estudio, pues por decir en la Facultad de Ciencias de ahí de Tuxtla, pues estaría aproximadamente a 520 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo metería ese parámetro en el programa y calcularía el flujo de secundarios producidos a ese nivel. Y entonces, si yo tengo un detectorcito, ahí en la Facultad de Ciencias tienen un detector de lago, un detector Cherenkov. Entonces yo podría inyectar estos secundarios a ese detector y ver cuál sería la respuesta, cómo lo registraría ese detector. Pero ¿cómo lo hago? Antes de eso, pues puedo simular esta respuesta de mi detector con el programa que se conoce como GEAN4. También este programa es un conjunto de herramientas de simulación que, bueno, nos permiten simular el paso de estas partículas a través de la materia. Y este programa no solo se utiliza para, digamos que, construir o simular cuál sería la interacción de esta radiación con algún detector que nosotros querramos construir, sino que también se utiliza, tiene aplicaciones en física médica, que ahorita es una rama también relativamente nueva y que está en boga. ¿Sí? Finalmente, todos estos datos que vamos a, digamos que a generar, tenemos que almacenarlos digamos que de una manera óptima para optimizar los recursos de nuestro sistema, y para ello fue diseñado RUT. Este programa nos permite hacer análisis estadísticos sumamente robustos y bueno, como bien lo pueden encontrar allí en su página, con RUT fue que se descubrió el Higgs, analizando los datos que se crearon en el CERN durante alguna de sus corridas. Todas esas cantidades tan tremendas de datos fueron analizados con RUT, ¿vale? Pues bueno, entonces ya que les he contado un poco a grande modo de las herramientas que utilizo, pues les voy a contar un poco sobre esto de simular cascadas. Corsica necesita de algunos parámetros de entrada. Una vez que lo compilan a Corsica, entonces ustedes necesitan generar una tarjeta con datos de entrada que son indispensables para que corra una simulación, como va a ser el número de corridas, cuántas cascadas vas a simular en esa corrida, cuál es el espectro primario, cuál es la energía de ese primario, su dirección de arribo, y algo muy importante en una simulación, en este caso como es una simulación Monte Carlo, necesitamos crear una semilla para iniciar este Monte Carlo y la energía del primario sea creada de manera aleatoria. Entonces estos dos parámetros son sumamente importantes. En otro pues es el nivel de observación, en este caso pues ahí dice que son a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, también tú puedes generar una atmósfera propia que sea característica de la zona donde vas a realizar ese estudio, entre otras cosas. Pues bueno, como les mencionaba, bueno, creo que no lo mencioné, pero en este, ¿cómo se llama? En un estudio de chubascos atmosféricos, pues se crean millones de partículas porque nos están llegando en este momento nos están atravesando una cantidad inmensa de partículas secundarias producidas por estos rayos cósmicos que llegan al tope de la atmósfera, y estos primarios también llegan en una gran cantidad. Entonces, para poder hacer una simulación necesitamos simular muchas cascadas. Entonces, si solo hacemos una en nuestra computadora personal, pues no hay problema, estas cosas las podemos estar cambiando a mano, ¿sí? Pero cuando ya necesitamos simular millones de cascadas, digamos que esto ya no se vuelve nada práctico, a estar cambiando las semillas, el número
de inicio el número de corrida a mano. Entonces, para ello también utilizamos Python. Y aquí lo que tienen es parte de un código que bueno, un código muy sencillo que escribí en Python, el cual me permite cambiar las semillas, el número de corridas y entre otros parámetros, y generarme estas tarjetas que son con las que va a correr el programa. Y esto además me crea un archivo que se llama PBS para poder someterlo al clúster. Ahí en la Facultad de Ciencias, como ustedes sabrán, tienen al ARCAD. Y entonces, para optimizar esto es más fácil. Digamos que si lo hiciera en una computadora me tardaría bastante, pero si puedo utilizar o si tengo acceso a un clúster, entonces puedo distribuir esos trabajos en los diferentes nodos. Y entonces para ello también necesito generar un archivo PBS para someterlo al sistema de colas y que corra ahí en alguno de los nodos. Entonces, para esto también nos sirve Python, ¿vale? Ahora, en una hora, si ustedes se sientan y esperan una hora, nos llegan alrededor millones de partículas al tope de la atmósfera y esos millones de partículas, cada uno va a generar una cascada. Por lo tanto, voy a tener millones de secundarios, que son los que nos están atravesando en este momento. Entonces, yo quiero hacer un estudio para simular la afluencia, que es el flujo de secundarios en alguna zona, en este caso, por decir, ahí en Tuxtla, en la Facultad de Ciencias. Entonces, lo que hago, pues es primero calcular cuántos primarios llegan al tope de la atmósfera. Entonces, calculo que llegan del orden de 10 millones de primarios, entonces tengo que generar 10 millones de cascadas. Y bueno, eso no lo voy a hacer a mano, entonces también lo que se utiliza es Bash, que simplemente, si han trabajado con Linux, es digamos que su intérprete que tienen ahí de comandos, pero esto lo utilizo para automatizar este proceso, ¿sí? Entonces aquí, como pueden ver, este es un pequeño programita que automatiza ese proceso. Primero, digamos que un programita escrito en Perl me calcula el número de secundarios que llegan al tope de la atmósfera y este programita lo que hace, me genera, ya una vez que ya están generadas las simulaciones con Corsica, lo que hace es, primero que nada, desempaquetármela porque esos datos están comprimidos, si no, requerirían de digamos, de mucho espacio en disco duro y pues realmente no hay disco que lo soporte. Entonces, digamos que para mejorar un poquito eso, los comprimimos. Pero para su análisis lo tenemos que desempaquetar, se lo pasamos al código Corsica Read que me lo convierte de binario a texto plano y una vez que está convertido en texto plano, se lo pasa a otro programa llamado análisis que lo que hace es separarme a ese archivo entre primarios y partículas secundarias, es decir, me crea un par de archivos donde están los primarios, es decir, las partículas que llegan al tope de la atmósfera, y otro archivo donde están los secundarios, es decir, las partículas que se crearon en esta cascada, en cada una de las cascadas, y me dice si son protones, neutrones, muones, positivos o negativos, piones y demás, ¿sí? Y una vez que tengo ya estos separados en primarios y en secundarias, pues entonces lo que hago es simplemente analizarlos para obtener este archivo de datos, que eso ahí lo que tienen es el flujo de partículas secundarias en la atmósfera. Y bueno, me da un archivo completamente plano, es decir, columnas, ¿sí? Energía contra el número de secundarios. Y entonces lo que utilizo para visualizarlo, yo en particular utilizo Genuplot, que simplemente lo pueden, ustedes arman ahí un pequeño archivito donde tienen las instrucciones de cómo quieren que les muestre la gráfica y ellos simplemente lo corren en terminal y les genera esta grafiquita. También se podría hacer con Python si utilizaran Pplot, si no mal recuerdo esa librería, pero bueno, yo prefiero utilizar Genuplot, que incluso Python utiliza algunas librerías de Genuplot para generar sus gráficos. También digo, esta es otra herramienta que también bien podrían explorar para la visualización de los datos que ustedes tengan por ahí. Ahora bien, les mencioné un poco de esto de Matuzla, que es otro experimento en el que están colaborando profesores investigadores de ahí la Facultad de Ciencias. Y bueno, este es un proyecto que apenas también está en vías de desarrollo y aquí pueden ver, digamos que una simulación sobre cómo detectaría esta
¿Cuál sería la señal que dejaría el paso de una partícula de muy alta energía a través de este detector? Si bien este detector realmente no estaba pensado en un principio para detectar radiación cósmica, sino para detectar esto, unas partículas exóticas de larga duración de vida, perdón, este, como va a estar en superficie, pues en lugar de que ese detector solo funcione cuando está trabajando el LHC, pues digamos que podrían aprovechar la inversión y que también sirviera como un detector de radiación cósmica. Esa radiación cósmica está llegando a todas horas, ¿vale? Entonces, esta son, digamos que es la propuesta en la que está trabajando el grupo de astropartículas de ahí de la facultad para que este detector también funcione como un detector de rayos cósmicos. Y bueno, antes de terminar, quisiera enseñarles un poco más sobre una, digamos que una pequeña implementación de sobre cómo funciona esto que llamamos GM4. Bueno, perdón, ¿siguen viendo mi pantalla? Creo que se la compartí toda. Sí, 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 se ve completa. Miren, algo más que utilizo por decir, ahí también en la Facultad de Ciencias, ustedes tienen un detector que se utiliza mucho en las ferias de ciencia llamada escaramujo. Entonces también con GEM4 podemos simular. Para ello también vamos a usar o a hacer uso de una herramienta llamada CMake, que lo que nos ayuda es automatizar el proceso de compilación de un programa. En este caso simplemente va a ligar mi código fuente con las librerías necesarias para que este trabajo, para que este proyecto funcione. Entonces, miren, el primer paso aquí que les voy a mostrar sobre cómo funciona GM4 es crear, digamos que este CMake. Y un archivo que ustedes igual ahorita lo ubiquen, digamos, la estructura, porque es un archivo escrito en C++. ¿Sí? Entonces, este es el programa principal, el programa main que me va a mandar a llamar a todos los demás subprogramas y bueno, quizá aquí, si no son todavía muy doctos en esto, pues verán que, o bueno, quizá les resulte algo extraño, pero aquí es un poquito de lenguaje de programación orientado a objetos, donde estamos definiendo algunas instancias y los métodos que se van a ocupar para esas instancias. Entonces, el primer paso para generar una simulación de un detector utilizando GM4 es crear estos dos archivos. El archivo CMake, donde el que va a ser el encargado de ligarme a todas las librerías para que el proyecto funcione, y el principal, el archivo principal. Entonces, ustedes se van y compilan haciendo uso de CMake. Él va a hacer la compilación y después este CMake me crea archivos make, que yo en este caso lo compilo y le digo que utilice 6 de mis núcleos, ¿vale? Entonces, esto ya me creó un proyecto que en este caso se llamó My Simulation, que aquí lo tienen. Y como bueno, no es nada espectacular, como lo pueden ver, porque apenas está empezando. Digamos que este es el paso, perdón, generar un proyecto. Es un proyecto en blanco, ¿sí? El siguiente paso es crear al detector, ¿sí? Entonces, nos vamos al paso 2. Entonces, en este paso 2 nuevamente están mis dos archivos, Make y MySimulation, pero ahora creo el código fuente de mi detector. Y aquí, bueno, estoy creando la clase y las instancias o los métodos que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, aquí simplemente estoy generando ese detector. Bueno, primero, la región en el espacio donde va a estar contenido ese detector, que va a ser una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro, el material del que va a estar hecho ese detector, que en este caso va a estar lleno de aire, voy a suponer un cuarto, y finalmente en dónde lo voy a fijar, dónde voy a poner a ese detector. En este caso lo voy a poner en la coordenada 000 de este cubo que yo acabo de crear. Y nuevamente, entonces me voy y pues lo compilo nuevamente con CMake. Y bueno, como pueden ver aquí, pues
ya creé a mi detector, ya lo fijé en un punto, ya dije de qué está hecho ese material, pero ahora aún no puede funcionar y me manda un error. Y este error pues es simplemente que no hay nada que ocurra ahí, entonces le tengo que decir también qué procesos físicos van a ocurrir en ese cubo que acabo yo de generar. Entonces me voy al tercer paso, que es definir la física que va a ocurrir dentro de ese detector. Y aquí lo tienen. ¿Sí? En este caso, pues como vamos a intentar simular ese detectorcito llamado escaramujo, pues básicamente van a pasar ahí efectos electromagnéticos y de física óptica, ¿no? Radiación de Cherenkov. Entonces nos vamos para allá. Entonces lo compilamos y después, ya que terminamos, nuevamente veamos. Ahí está. Pues ya está ahí nuevamente todavía no es muy espectacular, pero ya está ahí la región. Esa es la región donde es un cubo de 1 metro por 1 metro. Y recuerden que yo dije que iba a fijarlo, el origen en el centro. Por eso están 50 centímetros para arriba, entonces ahí se encuentra para abajo y lo mismo para los otros ejes. Bueno, pues todavía no hay nada espectacular ahí, ¿no? Pues ahora sí, vamos a definir en este caso a nuestro detector y nos vamos bueno, vamos a construirlo ahora. Nos vamos al paso 4, donde ahora voy a generar ahí en Detector Constructor, voy a generar algo más. Perdón, ¿dónde estoy? Así. Entonces me voy para acá. Ahí está. Ahí está el cubo y ahora sí creo que ya se ve bien. Que el centro de mi arreglo está junto ahí en el centro de ese cubito. Y bueno, como ya se me está acabando el tiempo, me voy a saltar un poquito y me voy a ir hasta aquí el paso 5, que es simplemente ahí incorporar a mi detector con digamos, con sus características. Entonces, déjenme ir para acá. Aquí está. Perdón. Entonces, miren, aquí ya lo que se hace es simplemente incorporar ahí al detectorcito, que ahorita lo vamos a ver. Miren, ahí está. Este escaramujo se compone de plásticos centelladores que digamos que son materiales por los cuales cuando pasan partículas de alta energía desprenden luz, hay un centelleo, ¿sí? Esta luz va a ser conectada por ¿cómo se llama? Por algún, digamos, con algún dispositivo. En este caso, Escaramujo tiene un fotomultiplicador de silicio aquí en una de las orillitas, que es el que se encarga de colectar estos fotoelectrones. Y entonces, una vez que ya puse yo ahí mi detectorcito, que es este plástico centellador, y definí la física, que pasa ahí básicamente, pues, Cherenkov, entonces lo corremos y ahí pueden ver que dentro de esta se inyectó un protón de alta energía y al pasar a través de ese plástico centellador, pues genera este conito que se le llama el cono de Cherenkov. El efecto Cherenkov ocurre cuando una partícula, en este caso de muy alta energía, al propagarse dentro de un medio, viaja más rápido que la velocidad de la luz en ese medio. En este caso, una partícula puede viajar más rápido que la luz en el agua o en este caso el plástico centellador. Y entonces cuando eso ocurre se genera esta radiación llamada radiación de Cherenkov. ¿Sí? Ustedes la pueden encontrar en las redes si la buscan y la imagen clásica les ponen a un reactor nuclear y es una luz azul muy tenue. ¿Sí? Ahora, como pueden ver, este fenómeno ocurre únicamente dentro de mi plástico centellador, pero el Cherenkov también puede ocurrir en el aire.
De hecho, también es una técnica que se utiliza para detectar radiación cósmica, Cherenkov en aire. Entonces, pues lo que hago simplemente es definir las propiedades ópticas del aire nuevamente. Y bueno, recompilamos nuestro programa y pues si todo sale bien, parece que tendremos también el Cherenkov en el aire. Ahí está. ¿Sí? Entonces aquí llega un protón de muy alta energía, interacciona con el plástico centellador y genera esta radiación y que también se propaga a través del aire, ¿vale? Y así podemos ahí estar corriendo la simulación y nos va registrando todo este tipo de partículas. Esto se los quería mostrar nada más para que no se quedara en el aire. Es una implementación utilizando Geant4 y básicamente, como pueden ver, es código en C++ utilizando algunas librerías, hay algunas bibliotecas desarrolladas por, que ya vienen incorporadas a Geant4, pero también nosotros podemos desarrollar otras para implementar lo que requiera nuestro detector. En este caso, esa simulación es una simulación sumamente sencilla y bueno, no requirió de mucho realmente, pero hay detectores mucho más complejos que requieren de muchas más herramientas, ah, como lo pueden ser este tipo de detectores, ¿sí? SMS, si no mal recuerdo, ahí en el LHC. Y bueno, creo que dejé un momento por si tienen alguna duda. Yo con esto termino. Ok, muchas Espero gracias, que Oscar. les haya Este, agradado la charla. Muchas gracias. gracias, gracias. Entonces, chicos, pasamos a las dudas y preguntas. Ah, hola, Jorge, no te escucho. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, yo sí, ya te escucho, perdón, Ya. era mi bocina. Bueno, pasamos a las dudas y preguntas. Muchas gracias, Oscar. Entonces, pueden prender sus micrófonos. Adelante, Cristian. Buenas, muy interesante todo. Yo tenía la duda de computacionalmente hablando, este tipo de trabajo que usted mencionaba, ¿se podrían hacer en una computadora normal o se necesita un nivel de cómputo ya un poco más fuerte para poder hacer ese tipo de simulaciones? Ah, bueno, mira, depende. Por decir, esta simulación que yo les presenté aquí, que les estoy... Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta estoy trabajándola aquí en ¿cómo se llama? En mi computadora personal. Pero es que solo estoy inyectando una única partícula. Cuando inyectara, por decir, si yo quisiera inyectar aquí está, ¿dónde está? Este número, todo esto número de secundarios que llegan a ese detector, ya no podría en mi máquina. Aquí lo hice porque fue únicamente una partícula de 100 gigaelectronvolts. Si bien es bastante energética la partícula, solo fue una, ¿sí? Y bueno, mi computadora tiene 32 de RAM, entonces digamos que la soporta. Si ya quisiera, como te menciono yo, inyectar todo este número de secundarios que llegan al tope de mi detector, ya sería muy complicado. Entonces depende de lo que tú quieras hacer. Para hacer una prueba y que veas que tu código está funcionando, está bien. Incluso cuando ya ¿cómo se llama? Cuando ya viste que tu código funciona bien, lo ideal es incluso quitarle la parte gráfica para que no te consuma recursos y que solo te inyectas la partícula y que al final te regrese un archivo de datos para optimizar tus recursos. Entonces, Solo, si yo quisiera inyectar esto lo haría en Larga, ahí en el clúster. Porque por decir, si le inyectas 100,000 a tu detector, hice ahí una prueba hace poco, en mi máquina se tardó 2 días y sin que hiciera nada, ya literalmente ya no podías teclear nada. Entonces, si quieres aprender, en tu máquina puede correr Geant4, pero no vayas a intentar inyectar 100,000 partículas, ¿no? Inyecta una y va a estar bien.
Solo para tener una referencia, esa misma simulación de las 100.000 partículas en el clúster que mencionaba, ¿cuánto tiempo se tardaría? Como 5 horas, porque Ya puedes veo. distribuirlo en diferentes nodos. Pero de hecho también les quería presentar cómo se trabaja en el clúster, en Larca, pero desafortunadamente está en mantenimiento y ahorita no me pude conectar. Qué lástima, hubiera sido interesante observar cómo trabajaba entonces desde... Bueno, gracias por responder las preguntas. No, a ti. ¿Más dudas o preguntas? Pueden escribir sus dudas también en el chat, en caso de que no tengan micrófono. Hola, tengo un par de preguntas, si se escucha. Sí. Sí, adelante, adelante. Sí, también un poco por curiosidad también, desde cuando menciona, bueno, un par de preguntas. La primera es, dice que manda el programa a diferentes nodos. También aquí por curiosidad mía, no sé, estos nodos, cuántos procesadores y cuánta memoria RAM utilizan en general, solo para dimensionar también. Mira, eso depende también de cada clúster. Más o menos en Larca tiene disponible hasta el momento 19 nodos. Cada nodo dispone de 8 núcleos. Y si no mal recuerdo, en memoria RAM dispone hasta 250 gigas. Ya, pero me Entonces, imagino que también en general sí requiere mucha memoria RAM, ¿no? sí, eso depende. Por decir, Corsica es un programa que principalmente como está diseñado para el estudio detallado de estas chubascos secundarios de partículas que son millones, entonces está optimizado de tal forma que él requiere mucho acceso a disco duro y poco acceso a memoria. Literalmente lo que hace Corsica es apenas crea algo, lo guarda. Un Ok, resultado, es ok, vale, decir, vale. llega un secundario y entonces no ocupa prácticamente memoria RAM. Caso Oh, contrario, con ujú. Geam4. No, ok, vale, vale, entiendo. Otra pregunta también, ahora, mientras estuvo mostrando los diferentes códigos, pues uno puede notar como diferentes estilos o paradigmas, ¿no? De programación. Ahí mencionaba como orientado a objetos, también se ve como un poquito de modular, incluso de programación paralela, ¿no? Sí, sí, sí. Que para los estudiantes, como dar como un poquito ahí de contexto, podría, no sé, decirnos un poco de las ventajas de trabajar como de esta manera, eh, a diferencia, no sé, de trabajar simplemente con una programación estructurada o lineal, digamos. Ok, sí, sí, sí. Bueno, es que mira, yo también soy, digamos que no creas que soy un experto en esto de la programación orientada a objetos. Digamos que a mí las ventajas que le he encontrado esto, primero que nada, en lugar de la estructurada, como bien mencionas, voy a contarte, digamos aquí, yo estuve trabajando en este proyectito en Matuzla, principalmente trabajamos con energías mayores a 10 a la 15. Entonces, una partícula de esa energía crea millones de secundarios y literalmente una única partícula, por decir, aquí trabajábamos hasta el orden de 100 petaelectronvolts. Una partícula de esa energía te crea un archivo con secundarios que te pesa del orden de 400 gigas. Oh, Entonces, imagínate trabajar con un archivo de ese tamaño. Es terrible, a mí me dio mucha lata, realmente, incluso, si ya llegas a la 10 a la 18 una partícula, tú la puedes simular con Corsic, un primario de 10 a la 18, pero el archivo que te va a generar ya es del orden de 1 tera. Entonces ahora imagínate cómo trabajar con un archivo enorme de 1 tera. Lo que hacemos entonces es fragmentarlo, que te lo divida en pequeños digamos, en archivos más pequeñitos, los cuales podamos trabajar y después unirlos. ¿Sí? Bueno, en este caso, ahí me sirvió esto, digamos que trabajar en el clúster para poder fragmentar esto y lo que es la programación en paralelo. ¿Sí? ya, ujú. En el caso de Geam4, lo que nos ayuda es que digamos que hay algunos métodos y algunas clases ya están implementadas. Digamos que lo que yo te puedo decir es algunas cosas que van a ser comunes para muchas variables, pues ya están ahí, ya no las tienes que Ujú. volver a crear, por decirlo de un modo, ¿no? Por decir aquí, recuerdas que dije que yo iba a estas instancias, ¿no? Los materiales, ¿sí?
Entonces es una clase ahí de Geant4 que ya sabe que pues materiales va a estar ahí inmiscuidos todos los elementos y ahí yo puedo crear a partir de esos elementos otros. ¿Sí? Por si en esta clase están ahí metidos la tabla periódica, por decirte por ponerte un ejemplo, ¿no? Y entonces yo quiero el plástico centellador o simular la mesa, ¿no? El material de que está hecho la mesa o el pizarrón. Entonces yo, utilizando esta clase, puedo construir ese material, ¿sí? Sin que yo ya tenga que estar definiendo otras cosas, como lo son su densidad, cuál es la composición o cuál es su, digamos que el porcentaje de que se encuentra en la naturaleza. Incluso ya ves que hay isótopos de algo, ¿no? Que las concentraciones son diferentes, ¿no? Entonces todo eso ya está ahí definido y entonces a mí eso ya me ahorró esa chamba. Digamos que Geon4 ya tiene definidas estas clases. O incluso cuando les dije que tenía que definir algo que se llama la física que iba a pasar dentro del detector. Entonces simplemente ahí ya está definida esa clase donde están, yo simplemente cargo, en este caso, toda la física relacionada con el electromagnetismo y con la óptica. Y entonces yo ya no tengo que construir un programa para definir esas cosas. No sé si más o menos te... Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Sí, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos tiempo todavía para preguntas, dudas, comentarios. Bueno, aprovechando, pues sí quisiera, digamos, comentarles, sé que este diplomado pues es para alumnos de licenciatura que están empezando. Créanme que también ya es, digamos que un plus eso de manejar algún lenguaje de programación, aparte que es bastante interesante. Digamos que cuando llegan ya estas instancias, como ya, digamos que ya serían los niveles avanzados de la programación orientada a objetos, créanme que es bastante interesante y creo que es bastante útil, incluso en su vida profesional les sería de mucha utilidad. Yo tengo una pregunta. Eh, Adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Luis. Ah, eh, para aprender este tipo de estos programas, la documentación es suficiente o hay cursos para Ah, manejarlos? mira, para este tipo de programas, pues hay mucha documentación e incluso también hay cursos. Incluso en la red puedes encontrar muchos tutoriales. Siempre hay uno muy bueno que debía de habérselos incorporado de un chico que ahorita creo que está trabajando en el CERN, que se dedica, digamos que a esto. Creó un tutorial muy, muy bonito sobre cómo iniciarse en esto de Geant4. Pero para meterse a esto, yo creo que lo ideal sería estudiar un poquito aparte de las bases de C++, un poquito ya tener idea, al menos las nociones más básicas del lenguaje de programación orientada a objetos, como lo son las clases y los métodos. Ah, ok, ok. Sí, y gracias. Y otra pregunta, respecto a las simulaciones, por ejemplo, ahorita una simulación como esa de una partícula, también le dice la información en qué decae, en qué Ujú. partículas decae. Sí, sí, también el programa te dice qué partículas generan producto de esta interacción con el material con el que tú quieres que interaccione esta partícula. Obvio, Y por eso va a ejemplo, ajá. depender de la física que tú hayas cargado a tu modelo. Ah, ajá. Y por ejemplo, ahorita le dio un resultado de eso, en esa Ah, simulación. no, de hecho, por el tiempo ya no terminé. Digamos que aquí lo dividí así como ven, lo pensé aquí en el seminario en los pasos más básicos. Una vez que tenemos estos, el paso 6 sería que definir un archivo, en este caso, donde te dé los resultados, que te diga, pues ahí lo puedes ver por el código de colores, si acaso, esta de acá, que eso en verde son fotoelectrones. ¿Sí? Pero si lo seguimos, por ahí eventualmente aparecen en rojo, o al inicio, mira, ahí había aparecido algo en rojo, no se alcanza a ver, por aquí aparece algo en rojo, esas, mira, a ver ahorita, ahí está, puedes ver que ahí apareció algo en rojo,
sí se ve. Aquí está. Ahí está. Eso, de ahí, bueno, por el código de colores es un fotón. Ah, ajá. ¿Sí? Y bueno, pero eso solo por el código de colores, ¿no? Pero tú bien podrías ya al final decirle, ah, mira, por ahí hay otro, ¿no? Tú bien podrías decirle que esos te los guarde en un archivo. Por lo general, lo que hacemos en utilizar GeoInfor es que te los guarde en archivo root. Y entonces sí ya Ajá. podrías saber qué tipo de partículas son las que se generaron ahí. Ah, entonces esto último que hizo todavía le sigue el análisis, ¿verdad? En root. Sí, sí. Y todavía Ah, falta, digo, es que bien podríamos aquí pasarnos todo, todo el día, ¿no? Y creo que no me alcanzaría para enseñarles todo, digamos que el proceso desde inicio hasta el fin digamos, la construcción de un detector, ¿no? Pero creo que esto les deja una idea más o menos general de cómo cómo se hace. ok. Sí, es que está muy interesante, doctor, la verdad. Eh, pero sí, sí, yo creo Sí, que nos llevaría un poco más de tiempo. Muchas gracias, ¿eh? no, de que, mira, digo, el proceso final es ¿no? Ya al final de cuentas. Sí, se ven bonitas las gráficas. Ok. Muchas gracias, doc. ¿No? Muchas Yo tengo Una última una pregunta. pregunta, Adelante. este, es que eso es muy interesante, pero también se ve bien difícil. Hay mucha gente que se dedica a hacer esto que tú haces aquí en México. Sí, de hecho, digamos que yo apenas estoy iniciando en esto. De hecho, hay muchas personas, como les mencioné, en esto, ahí en la UNACH, pues hay mucha participación en proyectos, digamos que innovadores relacionados con física de astropartículas, como son HAWC, que es un detector de rayos gamma, SWAGO, que pretende ser su continuación, y MATUSLA, ¿sí? Además del LAGO y demás. Entonces, mucha gente ahí de la facultad también se dedica de una u otra forma a hacer estas cosas. Si no en la simulación de detectores, que es a lo que yo más o menos me he dedicado un poco, quizá al análisis de estos datos. Y para esos análisis, por lo general emplean Root, Python y muchas de sus Y librerías. este tipo de simulaciones también se podría, o tú lo usas para astropartículas, pero también lo podrías usar para hacer simulaciones, por ejemplo, como las que hace el LHC, ¿o no? Sí, de hecho, ellos lo crearon y después lo pusieron a disposición del público en general, el desarrollo de GeoInfor, pero ellos simularon, de hecho, esta cosa que puse aquí de ejemplo, esta lo hicieron en GeoInfor y es CMS. Es ese detector, también simularon a Atlas y otros, bueno, son los que se me vienen ahorita a la mente que conozco de los detectores que tienen ahí en LHC, pero ahí sí ya los requerimientos computacionales para simular este tipo de detectores ya son muchos. Pero bueno, es el LHC, él sí tiene sus recursos. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Ok, bueno, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias, Oscar. ¿No? Acabo de enviarte tu diploma de participación, espero no haya ningún problema. Bueno, si lo hay, nos avisan. ¿No? De aquí muchas gracias por la Este, invitación nuevamente. bueno, con esto yo creo que damos concluido el seminario del día de hoy. Y pues muchísimas gracias a todos, en particular a Oscar. Y nos vemos la siguiente semana entonces. Hasta luego a todos.